La fe es la conciencia centrada en la fuente universal. Dios es un proceso de vida por el cual vivimos, es la sustancia misma. Hola amigos, ¿cómo están? Espero se encuentren muy bien. El día de hoy quiero platicar sobre la fe como un grano de mostaza. La mayoría de nosotros hemos crecido bajo la influencia de religiones de universos de muchos aspectos. Dios y el cielo arriba, la tierra y la vida humana abajo, el infierno y Satanás bajo la tierra. Tal vez hayamos sido liberados del último aspecto. La raíz de la palabra religión quiere decir vincular, así que la palabra significa realmente unidad, identidad, igualdad, o sea, religarte con Dios. Emily Cady, pionera del nuevo pensamiento, presenta este discernimiento y dice: Dios no es un ser con cualidades o atributos, sino el bien mismo, que se expresa como vida, amor, poder, sabiduría. Desde luego, esto se aplica a la relación con Dios. No solamente Dios actúa sobre nosotros, sino que somos nosotros la actividad de Dios expandiéndose como nosotros. Hablamos de tener fe en que Dios proveerá, pero ¿qué queremos decir con esto? Aclaremos algo. En Marcos 9:23 dice: al que cree, todo es posible. ¿Qué significa creer? La fe no es una constante, quiere decir diferentes cosas por diferente gente. Desde luego, la fe es un poder mental fundamental que es básico para realizar la prosperidad, pero debemos tener una conciencia clara del proceso de la fe y cómo ponerla a funcionar para nosotros. Como Jesús dijo, al que cree, se dice que quiso decir al que cree en Dios. La religión de varias personas es sencillamente una declaración de yo creo en Dios, aunque raramente se preguntan qué significa Dios para ellos. Muchas veces solo repetimos lo que nos enseñaron nuestros padres o nuestros guías espirituales. Dios no es una superpersona con barba blanca ahí arriba, a quien oramos, imploramos favores y muchas veces negociamos esos favores prometiéndole algo a cambio. Dios es un proceso de vida por el cual vivimos, es la sustancia misma. Emerson sugiere que cuando rompes con el Dios tradicional y terminas con el Dios del intelecto, ese Dios te inspirará con la presencia, dice Eric Butterworth. No hay modo de empezar a comprender realmente la economía espiritual o hacerla trabajar en tu vida hasta que estés libre del sentido del Dios allá arriba y estés inspirado en la conciencia de la presencia. Dios no es el hombre grandioso de los cielos, un gran llevador de cuentas y pagador de la sustancia divina. Dios es la trascendente totalidad de las cosas, de la cual eres una parte individualizada. Todo el universo de sustancia innata está centrada en ti. No hay nada que pueda hacer para añadir esto o para quitar. Jesús, en su conciencia disciplinada, estaba centrado en la fuente, mientras que nosotros estamos centrados usualmente en varios niveles de limitación. Sin embargo, Jesús dijo claramente que puedes hacer todo lo que Él hizo si puedes creer, si puedes centrarte en el fluir creativo como Él estaba tan centrado siempre. Esto sugiere una definición excelente de la palabra fe: conciencia centrada en la fuente universal. Nos han hecho pensar los maestros religiosos que la fe es como un catalizador mágico que hace a Dios para trabajar en nosotros. De ningún modo la fe hace a Dios trabajar, ni la fe libera alguna clase de poder milagroso.
Dios no trabaja para nosotros. La fe simplemente se armoniza con el fluir divino que siempre ha estado presente y lo activa. Pensemos en un regulador de luz de un teatro. Si le bajas la intensidad tendrás poca luz. Si le subes la intensidad tendrás más luz. Así es la fe en la conciencia humana. Según esté el nivel de conciencia y la armonía que tengas con la sustancia, harás actuar tu fe. Una conciencia de carencia restringe el fluir de sustancia. Dice Eric Butterworth en su libro Economía Espiritual, que los maestros y escritores demasiado apasionados hablan de la magia de creer y de las obras milagrosas de la fe. La fe trata con la ley, no con el capricho. Pensar en magia y milagros puede llevarte a conclusiones erróneas y tener que ponerlas con alguna vuelta fortuita de la rueda de la fortuna. La sustancia de Dios es un recurso creativo que siempre está presente y debe fluir cuando creas las condiciones que hacen inevitable el resultado. La fe no es un vago proceso de creer en algo muy parecido a un credo aprendido afuera de repetir: creo en Dios. La fe es más bien el acto positivo de prender algo, encender la fuerza de la conciencia en la substancia. El poder ya está en tu interior, porque eres el poder que se proyecta a la visibilidad como tú. El decir que tienes fe en algo, aún fe en Dios allá afuera o allá arriba, sugiere esforzarte y suplicar, tocar un botón mágico que de ninguna manera se relaciona con tu perfección. Lo ideal no es creer sino creer desde la presencia de Dios. Es una actitud creyente que se hace real y creativa a causa de tu armonización con el fluir creativo. Hay siempre suficiencia de todo aún en la insuficiencia. La fe puede relacionarte con lo total o lo parcial y será de acuerdo con tu creencia. Cuando oras por prosperidad, tu fe no crea mágicamente bolsas llenas de oro a tus pies. Este no es el método de la ley divina. En realidad, tu fe ya ha estado envuelta en tu condición, como sucede con la luz que se ha bajado. Tú puedes haber estado creyendo en carencia y así has tenido carencia. A medida que vuelves a centrar tu pensamiento en la conciencia de abundancia, sube la luz de tu conciencia y te sincronizas más con el proceso de la sustancia eterna, que luego fluye en tu experiencia de manera perfectamente naturales. Aumento de salario, mayores ganancias de inversiones y otras mejoras como simplemente encontrar un parqueadero para tu carro. La abundancia es realidad siempre presente. Al volver a centrar tu conciencia en la fe positiva, abres la ventana a la luz de la verdad. Y es como Isaías en 52:13 dijo: He aquí que mi siervo será prosperado, será exaltado, será puesto muy en alto. Pocas personas solo usan una pequeña parte del tremendo poder de Dios en ellas. Todas las cosas son posibles para Dios y para ti. En la conciencia de Dios, en Mateo 17:20 dice: Jesús les dijo: por vuestra poca fe, porque de cierto os digo, que si tuvieras fe como un grano de mostaza, dirías a este monte: pásate de aquí a allá, y se pasará, y nada sería imposible. En Juan 14:12 dice: de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también,
y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Jesús nos está diciendo que quien cree en Él accede a la misma fuente divina. Es una declaración de unidad espiritual con Dios. No se trata del tamaño de la fe, sino de su autenticidad. Cuéntame en los comentarios, ¿habías antes pensado en tu fe? ¿Cómo pones en práctica el uso de tu conciencia, la sustancia y la fe? Cuéntamelo todo en los comentarios. Me dará gusto leerlos. Y si este video te ha ayudado en algo, regálame un like y compártelo con quien más quieras. Suscríbete para que escuches el siguiente video. Hasta la próxima.